Hola, mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes para seguir compartiendo el perfil o el tema que venimos hablando sobre la vida. ¿Qué es la vida? ¿Por qué es importante la vida? ¿Cómo debemos cuidar la vida? Y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para permitirle a la vida que la vida se sustente por sí misma, que salga, que surja, que se desarrolle? De eso se trata el programa Ilumina tu Camino, así se llama el programa Ilumina tu Camino. Tú eres la luz del mundo, dice Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Él primero dice, yo soy la luz del mundo, y dice, y vosotros sois la luz del mundo. Luego esto significa que todos nosotros tenemos un compromiso de iluminar al mundo. Nosotros debemos tener criterio para saber qué es lo importante en esta vida. Y con respecto a eso, al tema de la vida, pues yo me permito enseñarles que la vida son relaciones. Si tú tienes unas buenas relaciones humanas, unas buenas relaciones con el mundo, con lo que te rodea, si tú te relacionas bien, vas a tener vida y vida en abundancia. Si tú cuidas la salud, porque es que la mayoría de la gente se encarga de cuidar la enfermedad y espera enfermarse para después empezar a tomar medidas de cómo salir de la enfermedad para tener vida. No, para tener vida no hay que cuidar la enfermedad, lo que hay que es cuidar la salud, preocuparse por tener buena salud. Y de eso les enseño. Y en tercer lugar, les enseño de cómo ser autosuficientes. Todos nosotros, todos los seres vivos, por naturaleza, originalmente son personas autosuficientes. ¿Qué quiere decir? Que nacen todos con un plan genético para cumplir la misión que el Creador, que Dios, que la misma naturaleza les ha encomendado en este mundo. Todos nosotros nacemos con un propósito en esta vida. Y ese propósito lo trae uno, como el granito de maíz, como el pajarito, como el huevo, como cualquier ser vivo que sea en el agua, en el aire o en la tierra, cualquiera de nosotros, sea planta, sea animal, vegetal, seamos nosotros, cualquiera que sea, tenemos un propósito y para algo estamos acá, con un propósito de vida. La vida no es al azar, la vida trae unos principios, unos valores. Y lo mejor que hay es que somos autosuficientes. No tenemos que pedir nada prestado. El maíz no le pide nada al trigo, ni le pide nada al naranjo o al aguacate. El naranjo no le pide nada al maíz, porque cada uno es integralmente completo, total, definido. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahí está la plenitud, todos somos plenos. Entonces, ¿por qué vivimos nosotros en la escasez? ¿Por qué vivimos pensando que nos hace falta? ¿Por qué? Porque el ser humano sabía, era consciente de su plenitud, de que era completo y total cuando estaba en el paraíso. Al salir del paraíso, al perder el Edén, el ser humano cambió. Y entonces, ¿qué vino después? Vino la civilización. Después del Edén, lo contrario del Edén, lo contrario del paraíso terrenal, lo contrario de vivir de acuerdo a la voluntad divina, lo contrario de eso es la civilización. El Edén está fundamentado sobre la vida. Dice que estaba el árbol de la vida. Y la civilización está fundamentada sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol del conocimiento es la civilización. Cuando el ser humano fue expulsado del paraíso, empezó a ser parte, él mismo, a desarrollar su propio proyecto de vida. Ya no el divino, ya no el de Dios, de su naturaleza, sino ya su propio proyecto. Y ese propio proyecto lo fundamentó en 4 puntos: la política, la economía, la religión y la ciencia. Por eso, si tú quieres ser autosuficiente, lo primero que tienes que hacer es que todo en esta vida es compensación. Se gana, pero también hay que dejar ir.
se pierde. Lo otro es la unidad, que es todos somos diferentes, pero hay en la diversidad, pero hay unidad. Somos diversos, somos diferentes, pero hay unidad que todos tenemos la vida. La reciprocidad, que la vida consiste en dar y recibir. Tú das y recibes al mismo tiempo. La transformación, que estamos en un eterno cambio. Y por último, el desapego, que es el fluir y esclarecer. Esos son los 5 puntos de la autosuficiencia. ¿Quieres ser tú autosuficiente? Cultiva la compensación, la unidad, la reciprocidad, la transformación y el desapego. Cultiva esas 5 cosas. Que eso te ayuda a ti. Cuando tú cultivas, que tú eres, que no te falta nada, que simplemente tú te compensas. Tienes, ganas, pero también cedes. Esa es la compensación. Cuando tú dejas ir algo, no estás perdiendo nada. En la vida no se pierde. O se gana o se aprende. Entonces eso se llama la compensación. El segundo punto es la unidad. Unidad es que somos diversos, no somos uniformes. Hay diversidad de vida y hay que respetar cada uno de eso. Cuando uno aprende a vivir en unidad, en la diversidad, está en paz con todo el mundo. Tercero, la reciprocidad. Reciprocidad es que cuando tú das, recibes. Dar es recibir. Cuando tú das, estás recibiendo algo porque no hay espacio vacío. En el mundo, en esta naturaleza, no hay un espacio vacío. Siempre lo va a ocupar algo. Tú das, te llega, te llena de otra cosa. Y la transformación es que estamos en un eterno cambio. Hay que aceptar los cambios. Y el desapego es dejar fluir, dejar ir, esclarecer. Cuando deja uno ir las cosas, esclarece. Muy bien. De eso es que te voy a hablar en estos 5 videos próximos que voy a grabar. Estos 5 videos. Entonces empiezo primero por la compensación, ganar y ceder. ¿Qué es lo contrario de la compensación? De ganar y ceder. Como ya te dije que habían 4 principios, que es la política, la economía, la ciencia y la religión. Y por último, el estatus social. Entonces, lo contrario de la compensación es la política. ¿Y qué es la política? La política está basado en vencedores y vencidos. Así como la compensación está fundamentada en ganar y ceder, se gana, tú ganas y cedes. Cuando tú respiras, ganas oxígeno. Cuando tú cedes, cedes gas carbónico. ¿Ve? Oxígeno, gas carbónico. Ese gas carbónico le sirve a las plantas para que haya vida. Entonces, ganar y ceder es un dar y recibir. Pero en política ya no se dice la palabra compensación, ganar y ceder, sino en política se habla es de vencedores y vencidos. Lo contrario de este punto fundamental de la vida, que es la autosuficiencia, que es la compensación. Cuando a ti te falta algo es porque el otro te lo da a ti. En política no se ve así, en política es vencedores y vencidos. Tú tienes que vencer para que el otro pierda en política. Y por eso, en este momento, hay olas de guerra entre Colombia, allá en Colombia, con Venezuela, en la frontera Colombia-venezolana y Brasil y también por el Caribe, porque el régimen político que ha masacrado, que ha torturado, que ha destruido su sistema, porque las personas que están allí no supieron cómo administrarlo o lo hicieron para beneficio propio, destruyeron un territorio que se llama Venezuela. Entonces, políticamente, los otros vienen a tratar de desarrollar de sacar ese caos, de cambiar ese caos. Entonces, eso se llama política. Lo que hay allí es política. Mañana van a hacer un concierto. Eso es de música, pero tiene tintes políticos. Luego va a llegar la ayuda humanitaria, tintes políticos, para poder sacar un régimen que no lo está haciendo bien. Entonces, eso es la política. Entonces, unos ganan y otros van a ser vencidos. Si aplicaran la parte de la autosuficiencia, entonces todos ganarían, porque unos ceden, ese partido o ese grupo comunista, imperialista, autoritario, totalitarista,
del gobierno que está en Venezuela, si ceder, ganarían. Pero entonces no, hay que aplicarles la política, que es unos ganan y otros pierden. Lo mismo en la frontera aquí de Estados Unidos, donde yo estoy, con la ola de inmigrantes, le aplican es política. Entonces, ¿qué es política? Y lo mismo también en Asia, allá en el Medio Oriente, también están en las dificultades. Y Estados Unidos está en todo. Vea que Estados Unidos está tratando de solucionar o de opinar y de aportar solución a la parte sur, allá en Venezuela, Colombo, con Brasil y el Caribe, a ese territorio que llamamos Venezuela. Está tratando de aquí, de la parte de frontera con México y todo el Centroamérica y Suramérica, la ola de inmigrantes. Y está tratando de solucionar el problema del Medio Oriente, con misiles y con cosas. O sea que Estados Unidos está en todo, es como el que está mandando para todos lados, políticamente ayuda. Pero si aplicaran la autosuficiencia, que es la compensación de ganar y ceder, no habría tanta guerra, porque todo el mundo estaríamos en equilibrio. Pero como se aplica la política, no puede haber equilibrio. De eso es que se trata. Y eso también tiene que ver con la conciencia espiritual sobre la vida. Eso tiene que ver con vida. Porque aquí hay muerte y hay vida. ¿Ves? Si no se funciona bien con ese sistema que se creó, que ya se salió del paraíso, pero el ser humano creó la economía, la política, la religión, la ciencia y el estatus, entonces la cosa falla. Entonces voy a hablarte de política. ¿Qué es la política para que podamos entender cómo es que el mundo anda? Política. La política habla de vencedores y vencidos. Albert Einstein decía, el nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad. De cuando uno dice mi territorio, mi país, eso es lo mío, no hay otro como lo mío. Claro, está dañando, está perjudicando, está obligando a otros a ser como uno. ¿Ve? El nacionalismo. Lo mío, solamente lo mío es lo que vale. Terrible. Política viene del término griego polis, que significa reunión de personas que habitan juntas. Al principio de la civilización actual, hace unos 6.000 años, al principio de la civilización actual, hace unos 6.000 años, la política se refería a los seres humanos que construían sus viviendas cerca una de otras, con el fin de agruparse en población. Eso se llamaba política. En latín se usó la palabra civitas, cuyos significados son civil y ciudad, mientras que la expresión urbe designaba la infraestructura de la ciudad y no a la gente. A los moradores de las ciudades se les llamó ciudadanos, que luego se extendió a los nacidos o naturalizados de estados y países. En efecto, política es lo que concierne a los ciudadanos en derecho público y civil democrático. Contrario a los valores políticos eran idióticos, los idióticos, que significa privados. Política son asuntos públicos que concierne a los que viven en un territorio. Se llama política. Idióticos, idiotas, es solo aquel que piensa en sí mismo y que tiene propiedad privada. La diferencia, lo que pasa es que eso después se va tergiversando. Idióticos, que significa privados, donde se deriva el término idiotes o idiotas, personas que solo se preocupan por lo privado, individualmente, por los propósitos de ellos mismos. Política es algo maravilloso, porque es pensar en el bien común. Y idiota, lo contrario de polis, político, que era pensar en unión, es privados, pero en la cosa privada que es idiota, idióticos, políticos, idióticos. Lo contrario de políticos son idióticos y ahora los políticos son los idióticos. Es lo contrario. Así es que después de que los humanos abandonaron la cultura nómada de recolectores y cazadores, se asentaron en lugares cambiando la manera de favorecer la supervivencia. Crearon recintos cerrados en forma de jardín con cierta nostalgia del paraíso terrenal bíblico. O sea, para eso fue que se crearon la política. La política era
tratando de copiar el Edén, a ver si eran capaces de crear lo mismo que Dios había creado. De eso más o menos se trata. Ambición en la política, ambición que le duró muy poco, debido a que la tierra cultivable se esterilizó, las cosechas disminuyeron y el hambre aumentó. Los criterios de la política, es decir, de los ciudadanos, fue salir a pueblos vecinos por provisiones y usando la rapiña, los saqueaban. ¿Ve? Por eso es que cuando se piensa en política es ganarle al otro y tener más que los demás. Ganar para que el otro pierda por una tergiversación del término política. Porque era como ya no le funcionaba bien el lugar donde estaban, entonces tenían que ir a robarle a los demás. Los criterios de la política, es decir, de los ciudadanos, fue salir a pueblos vecinos por provisiones y usando la rapiña los saqueaban. La ley de los más fuertes se impuso y ahora la polis, la civis y la urbe se convertirían en territorios de vencedores y vencidos. Ahí aparecieron las monarquías, las aristocracias y las repúblicas, que es lo que tenemos hoy día, los países. Se desarrollaron las tiranías, las oligarquías y las demagogias. Los que vencían imponían su voluntad a la fuerza y los demás se sometían. Política se convirtió en profesión de algunos privilegiados con el auspicio de los miembros del pueblo, artesanos, sabios y guerreros. Vea que en todos los países hay eso, hay artesanos, que son los que trabajan, los que se esfuerzan, los que luchan, los sabios, que son los que hablan, los que saben mucho, y los guerreros, los que pelean el ejército en sus diferentes modalidades. Último párrafo de conciencia espiritual sobre la vida para entender un poco lo que es política. A lo largo de la historia, una enorme variedad de tendencias, doctrinas o ideologías políticas han surgido. Su poderío dinámico, polémico, deliberativo y con frecuencia controversial mantienen al mundo en llamas. La vergüenza actual es de la forma correcta del gobierno de todos o de la mayoría, se trasladó a relaciones y consideraciones políticas más raciales que ideológicas. Defender a los refugiados y a quienes padecen el sufrimiento de las guerras equivale a subversivo, a la palabra subversivo. Entre tanto que los políticos deliberan, la corrupción, el narcotráfico, el armamentismo, la discriminación y el terrorismo invaden territorios y someten a los civiles con el aval de gobiernos que observan las trabas más allá de sus jurisdicciones y sus debidas obligaciones. Por ahora, la esperanza de la paz se aleja, el clamor de los débiles crece y de no ser que haya un renacimiento espiritual, continuará la misma miseria humana. La política es la mejor manera de organizarse los seres humanos, pero con el sistema político, como son criterios simplemente racionales, no vamos a ninguna parte. Para poder vivir bien tenemos que pensar en la compensación. Lo contrario de política es compensación, que es que se gana, pero también hay que ceder. Hay que ceder para poder vivir bien. Conciencia espiritual sobre la vida. 4 frases célebres sobre la política. Napoleón Bonaparte decía, en política hay que sanar los males, jamás vengarlos. Difícil de entender. Konrad Adenauer decía, en política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno. ¿Ve? No es uno diga, yo tengo la razón, sino que el otro diga, tú tienes la razón. Winston Churchill decía, la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. Y en política quiere decir que muchas. Y Manuel Fraga Iribarne dice, en política todas las victorias son efímeras y todas las derrotas son provisionales. ¿Ve? En política todos pierden, nadie gana. Lo que pasa es que nosotros pensamos que hay ganadores y perdedores. Es una falacia, es un engaño.
La vida está es ganar y ceder. Ceder ciertos espacios y ganar otros. ¿Por qué? Porque lo que se está favoreciendo es la vida. En política, la política no puede ir en contra de la vida. ¿Y qué es lo que hace la política? Matar, sacrificar personas, sacrificar instituciones, sacrificar muchas cosas. Dice que por un bien político, cuando es todo lo contrario, porque hay una tergiversación. Entonces, les voy a hablar, o les estoy hablando de la vida como autosuficiencia, en el libro Conciencia Espiritual sobre la Vida, Conciencia Espiritual sobre la Vida, la autosuficiencia. Hoy les hablé de la compensación, lo contrario de la compensación, ganar y ceder, les hablé de la política, que es vencedores y vencidos. Mañana les voy a hablar lo contrario de la unidad, que es diferencia en la diversidad. ¿Qué es lo contrario? Sería la religión. Lo contrario de la unidad. Unidad, que es diversidad y que es diferencia. Lo contrario de esa unidad es la religión, que no es lo mismo que espiritualidad. Y mañana vamos a ver qué diferencia hay. Muy bien, espero que este proyecto haya sido de bendición. Un saludo especial para Sandra Valadez, que se unió, dice buen día, muchas bendiciones, y para William del Valle, que se ha unido. Bueno, y después yo sé que muchas personas siguen viendo este programa. La vida, hablar de la vida no es tan fácil, porque es el valor que está más pisoteado, y hablar de la espiritualidad mucho menos, porque está muy olvidado. Y yo me metí por ese cuento, por esa idea, por esos principios, por esos valores. Vida y espiritualidad, pues no es normal, es común en este momento que no tenga mucha audiencia, porque muy poquita gente le interesa hablar de la vida, y menos desde el punto de vista de la espiritualidad. Pero llegará un día en que despierta y en que van a ver la necesidad. Por eso esto es un fosforito, es una llamita que después se puede volver grande, porque si hay un valor profundo que debemos amar, respetar y cuidar es la vida. Y hay un enfoque que es desde el punto de vista de la vida espiritual. Pero la gente no lo entiende así. La gente no sabe que lo más importante que tenemos es la vida y la espiritualidad, porque la vida está pisoteada, maltratada, violada, mancillada, y la espiritualidad rezagada. Dos cosas que nos ayudarían mucho, vida y espiritualidad, para tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí, por qué estamos, para qué estamos, cuál es el motivo y cuál es el propósito, de dónde venimos y para dónde vamos. Nos ayuda es apreciar la vida y también la parte espiritual, las dos herramientas, pero no las usamos. Sin embargo, yo insisto y propongo y me quedo aquí hasta que la gente despierte, tome conciencia. Y cuando tome conciencia, ya primero somos un grupito, luego más, y vamos cambiando los criterios de vivir. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando los tres principios, las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye. Mañana les voy a hablar lo contrario de la unidad, que es de religión. Mañana les voy a hablar de religión. ¿Qué es la religión? Para que vean